el arquitecto Andrés Matar nos presenta a continuación su ponencia, Logística de obra con BIM. Hola, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, buenos días. Primero agradezco mucho la invitación, la posibilidad de presentar un poco lo que estuvimos haciendo durante este tiempo. En principio, bueno, yo en general voy a hablar de más que nada ejemplos y mostrar un poco cómo la herramienta BIM la empezamos a implementar desde un lado que tiene más que ver con la parte de logística, preconstrucción y en algunos casos también como seguimiento de obra. Esto parte básicamente del año 2009, yo había empezado en el 2008 a trabajar en la empresa Bobis, que bueno, justo la obra, nosotros habíamos empezado a trabajar en obra, hacíamos coordinación de proyecto, gerenciamiento, y en el año 2009 justo fue un año particular donde se bajaron varios proyectos, así que bueno, yo pasé a formar, sí, buenísimo, para abajo, gracias. Bueno, en el año 2009 justo fue un año difícil, donde varios de los proyectos se cayeron. Pasé a trabajar en la oficina junto a lo que era coordinador de lo que era Latinoamérica, tanto México, Perú como Argentina principalmente. En ese momento México y Perú venían bastante más avanzados y tenían proyectos bastante más grandes. Acá en Argentina venía un momento difícil, entonces bueno, parte de la colaboración tiene que ver con planes de logística, principalmente en Perú. En Perú habían tenido bastantes problemas de lo que era seguridad e higiene y justo en ese momento venían auditorías bastante complicadas que teníamos que demostrar que las obras se podían hacer de una forma segura. Y bueno, ahí comenzamos en su momento a utilizar el CAD, o sea, trabajos principalmente plantas vistas de lo que era una logística general de obra. Y bueno, de eso la idea era traer un poco lo que se venía haciendo afuera acá a la Argentina. Unos primeros proyectos que desarrollamos acá fue de la Abadía de San Benito. Lo traje como ejemplo porque justo ahora se va a desarrollar Casa Foa, que bueno, varios lo van a ver. Este era un proyecto que se cayó lamentablemente, era muy interesante, donde la idea originalmente era tomar lo que era el edificio existente, que era el monasterio, y construir un edificio de oficinas en lo que ellos querían reconstruir este día de barranca, que en realidad detrás de ser con ninguna barranca, pero bueno, para que visualmente tenga el mismo efecto, donde había varias especies arbóreas existentes que no se podían tocar y al mismo tiempo querían crecer un piso por debajo del edificio existente. Había que refundarlo por completo, había que calzar el edificio y construir uno hacia abajo. Era una complejidad bastante grande y la realidad es que nosotros teníamos que terminar de entender cómo se iba a hacer este proyecto y al mismo tiempo transmitírselo en el proceso de licitación a las constructoras. Que mismo las constructoras, a veces viendo los planos y en el poco tiempo que tienen a estudiar la documentación, no lo entendían del todo. Entonces, para poder transmitírselo, dijimos, vamos a usar el Revit, que fue el primer ejemplo que usamos en Revit en el LIS, en ese momento acá en Argentina, como para tratar de estudiarlo. La primera documentación que les voy a mostrar, esto está todo hecho en AutoCAD, como para que vean el pasaje de cómo en un principio trabajamos en CAD con los que eran logísticas y después de a poquito empezamos a utilizar el Revit. Ese corte que están viendo ahí es un corte muy sencillo hecho en Revit de lo que era únicamente cerramientos, mampostería y después empezamos a trabajar con la estructura. La documentación tenía un montón de requerimientos de seguridad general, había documentos que utilizamos para coordinar los diferentes contratistas y los roles que tenían cada uno en la obra. Toda una serie de simbología en CAD que se usaba también para generar la logística, información general desde teléfonos útiles, contactos, etc. Después, lo que eran las plantas en sí, esto principalmente es salidas de emergencia. Esto lo estoy mostrando como ejemplo de lo que era un plan de logística y seguridad hecho en AutoCAD, básicamente. Después todo tiene que ver con los cerramientos perimetrales. Esto se utilizaba más que nada para que la empresa constructora que iba a licitar y iba a poner precios sepa exactamente qué se le iba a pedir y que después no haya ningún problema de adicionales por, no sé, esta baranda no la quiero poner porque no estaba en el contrato o lo que sea. Esto de alguna manera garantizar que la obra se iba a terminar haciendo como nosotros queríamos que la hicieran. Y evitar los sobrecostos. Esto tiene que ver con la secuencia de excavación, tenía una gran complejidad en lo que era la ubicación de los accesos,
la delimitación del predio, había unos vecinos complejos también, porque había un geriátrico en la parte de atrás, estaba la iglesia, por el otro lado había un edificio de viviendas, que era el único edificio en la manzana de viviendas, entonces la posición de dónde iba a estar la grúa, los obradores, iba a ir modificándose a medida que avance la obra, y una excavación que traía su complejidad. Bueno, una serie de datos. Y la verdad que bueno, no traje todo el documento entero, como no tenía mucho sentido. Después hicimos en su momento con el Navis una secuencia con el cronograma de obra para mostrar cómo se tenía que excavar y cómo se tenía que ir fundando el edificio y submurando. Y esto es un ejemplo simpático, lo traje porque el estudio proyectista quería conservar una palmera en el medio del proyecto. Y bueno, con el BIM de alguna manera quisimos demostrarle que realmente era ridículo dejar esa palmera ahí, que se podía mover fácilmente. Y fíjense el trabajo de submuración que había que realizar para conservarla. Entonces, perdón. Y bueno, esto es un poco era la idea de mostrar la huella de la excavación y cómo se veía esa palmera ahí. Nada, algo simpático nada más. Después sí, en un ejemplo pues, un poco más desarrollado que utilizamos en este laboratorio, un laboratorio farmacéutico, de la empresa Merck. Ellos tenían un galpón bastante grande donde querían convertirlo en un laboratorio. Había que utilizar parte de la estructura de hormigón y querían ellos poner una estructura metálica intermedia para colgar toda la instalación. La instalación era bastante compleja porque tenía muchos sistemas de aire de diferentes tipos que tenían que ver con la renovación según cada laboratorio. Bueno, acá la idea era justamente todo el plan de logística, ya pasarlo en Revit. Obviamente hay un montón de documentos que tienen que ver con plantas, que bueno, esto por más que se haya hecho en Revit en su momento, es más parecido a un dibujo de AutoCAD que otra cosa. Pero bueno, tenía todo un desarrollo en cuanto a qué se le quería contratar al contratista principal para decirle, bueno, los lugares, las ubicaciones de cada obrador, todo lo que tiene que ver con también sustentabilidad, separación de residuos, lavado de camiones. Bueno, se empiezan a incorporar todos esos elementos en esa época para este proyecto. Y sí, en un principio había también un trabajo que queríamos hacer, que tiene que ver con bueno, procesos de montaje de esta estructura sobre un edificio existente. Bueno, esto un poco lo hicimos con Revit, pero para mostrar al contratista de cómo lo queríamos hacer. También había todo un trabajo que queríamos generar un piso de trabajo sobre la estructura para poder trabajar por encima y por abajo al mismo tiempo, porque los tiempos eran bastante cortos, entonces queríamos generar 2 niveles de trabajo. Se le contrató todo un entrepiso. Bueno, un poco el ejemplo que estuvimos tomando era como ya directamente utilizamos el Revit para hacer la logística, usamos el Revit para mostrar algunas imágenes de cosas que queríamos hacerlas de una manera, y después, obviamente, cuando ya teníamos el modelo, usamos el Revit para después lo que era la interferencia de instalaciones, pasamos a dibujar todas las instalaciones y bueno, y no tengo esos ejemplos porque bueno, no tiene mucho sentido, porque no me interesaba hablar de lo que era interferencia entre instalaciones, pero bueno, se usó lo que en su momento era parte de preconstrucción y logística de obra, después el modelo se terminó utilizando para la parte de coordinación de instalaciones y bueno, seguimiento de obra. Otro ejemplo más que traje tiene que ver con este proyecto que se iba a hacer, se está haciendo hoy en día, se está en construcción en Malvinas Argentinas, enfrente al Campo de Mayo. Había un Carrefour del año 95, donde después se agregó un Sodimac al lado y un Cinemark. Entonces estos 3 locales bastante grandes iban a estar en funcionamiento y en ese momento había una pequeña galería nada más comercial que ellos querían ampliarla y terminar haciendo un centro comercial bastante grande. Carrefour está empezando, es el primer proyecto que hace, pero van a querer empezar a hacer shopping en los Carrefour existentes. Entonces, había una etapabilidad que era contractual, bastante difícil de ¿cómo decirlo?, de explicarle o por lo menos transmitirle al contratista de cómo se quiere hacer la obra, porque tenía que estar en funcionamiento los 3 locales que les mencioné y al mismo tiempo parte de las cocheras. Y parte de la obra, aparte de hacer el shopping, era hacer un nivel más de cocheras para tener más capacidad de estacionamiento. Entonces había que, por un lado, hacer las cocheras en los lugares donde estaban los estacionamientos y subdividir y dejar una cantidad de cocheras existentes y al mismo tiempo garantizar los accesos a los 3 locales. Entonces,
Yo en ese momento ya había participado en la redacción de pliegos que tenía que ver con cómo nosotros queríamos hacer la obra junto con el cronograma partido encima en habilitaciones parciales para las épocas de las fiestas, porque justamente es el momento en donde más venden. Entonces la obra iba a estar partida en dos, en el medio se iban a celebrar las fiestas, se iban a estar las ventas mayores de los locales y después había que comenzar la obra de vuelta y hacer la segunda etapa. Todo esto había que explicárselo al contratista y que parte de su precio tenía que ver justamente con esta logística y este parate de 2 meses, de un mes, perdón, en el medio. Entonces, bueno, en un principio hicimos el planteo general de lo que era la situación del predio. Tenemos justo 2 rutas bastante transitadas, como la 202 y la 8, por lo tanto también tenía un tema de accesos difícil. Y ahí están los 3 locales que les mencionaba y los estacionamientos. Toda esta documentación fue parte del pliego de licitación, donde le queríamos mostrar qué sectores ellos tenían que vallar, dónde iban a estar los obradores, qué lugares tenían que garantizar los accesos mediante un túnel de conexión, como se ve ahí en verde chiquito, no sé si se llega a ver, para que la gente pueda ingresar y salir del cine fácilmente y al mismo tiempo tener habilitado el Carrefour y el Sodimac. No sé si está pasando. Ahí va. Bueno, pues mostrar justo un zoom después en un sector donde queríamos hacer también otra conexión más entre lo que era el hipermercado del Cinemark, que había que garantizar el paso con la seguridad que implica, más el tema de renovación de aire que necesite, porque bueno, era bastante extenso. Y ahora mismo la gente del cine quería que tenga ciertas condiciones no sé, querían colocar alfombras, iluminación, pancartas, bueno, todo eso había que respetarlo y era parte de la contratación que se le tenía que hacer a los contratistas. Bueno, acá está todo el tema de la subdivisión de las cocheras y las etapas del hormigón de esta cochera, de este piso de cochera que había que crecer por encima, y la habilitación parcial del primer etapa del shopping con un cierre que había que generar, y bueno, después ya la demolición del otro sector de galería, obviamente también permitiendo los accesos y las conexiones entre los edificios. Bueno, estas son las etapas de completamiento, todos sectores que le íbamos a permitir utilizar para obradores. Perdón, esto ya me pasé. Para obradores y, bueno, espacio de trabajo. Después, bueno, esto es un ejemplo mucho más chico que tiene que ver con una serie de un plan de sucursales que hicimos para HSBC acá en Argentina. En México había un equipo muy grande trabajando para HSBC, que ellos estaban renovando, reciclando, construyendo nuevas sucursales. Al año creo que hacían como 150 sucursales, así que era un proceso bastante industrializado de generar sucursales nuevas. Acá en Argentina la escala era mucho menor, pero nosotros queríamos entrar acá viendo la posibilidad de hacer obra llave en mano, directamente como constructora. O sea, obviamente, bueno, internamente se iba a ver cómo se iba a hacer el proceso de subcontratación, pero sí garantizar a HSBC que la obra, nosotros nos hacemos cargo de todo el proceso, tanto de diseño como de finalización, entrega, terminado. En este caso en particular, nosotros recién estábamos comenzando, teníamos lo que eran los estándares del banco HSBC que vienen desde afuera, de estándares de diseño. Habíamos generado una documentación en Revit donde la idea era que cada elemento que el banco necesitaba esté todo dentro de una misma plantilla. Y bueno, después esto lo que tiene que ver más con la logística era como mostrarles un poco cómo era. Esto está, perdón, no sé si está funcionando. Esto está renderizado como para que quede más presentable, pero bueno, la idea era mostrarles el proceso de cómo era una sucursal tipo. No sé si está funcionando. Ahí está, ahí funciona. Una sucursal tipo de cómo ellos querían que sea, con bueno, una estructura de chapa tipo galpón, y bueno, sobre eso después se colgaban las instalaciones y se hacían los cerramientos y los hilorasos. Estos son ejemplos de la sucursal tipo que se iba a generar acá y cómo iba a ser el proceso constructivo de alguna manera. Y cómo iban a funcionar tanto los cerramientos como bueno, el interiorismo, las instalaciones. Se trabó. Ahí va. Este ejemplo lo traje, en realidad no tiene mucho que ver en particular con logística, pero sí era una situación que se presentó. Esta era una obra en Brasil, en Belo Horizonte. La verdad que en Brasil estaban bastante avanzados en la utilización del BIM. Había una empresa muy grande que estaba desarrollando toda la documentación en BIM, tanto instalaciones, estructuras, una empresa que hace en general obras de ingeniería bastante grandes, tipo estadios, plataformas petroleras. Y esto era un edificio de la planta de pintura de Brasil, para Fiat, donde bueno, eran todos elementos premoldeados y había todo un tema
que quería, era una empresa brasilera la que estaba haciendo la construcción, bastante grande, y ellos querían justificar un adicional por una serie de cambios de proyecto que se fue generando a lo largo del tiempo y justamente, bueno, ellos decían que la culpa aparte era de falta de información, debido a que, bueno, todavía no contaban con toda la ingeniería de la robótica que venía de afuera, entonces había una cantidad enorme de elementos dentro de la estructura que se tuvieron que recalcular y rediseñar en base a esa información que le faltaba. Entonces, un poco la idea de la presentación era mostrar cómo a lo largo del tiempo, según cada uno de los envíos de información, se fueron alterando determinados elementos que en su momento fueron los que habían sido ganadores de la licitación con determinados parámetros. Entonces, bueno, lo traigo como ejemplo de cómo se puede de alguna manera mostrar con el Revit de la cantidad de elementos que tiene, sacar un cómputo de cuántos habían sido afectados y qué impacto iba a tener eso en una negociación en lo que era un adicional. Después, perdón, vuelvo para atrás. Y esto, bueno, la estadística que habíamos armado con lo que era el cómputo de Revit de cada etapa, bueno, dividiendo por etapas, dividiendo por elementos y, bueno, tanto elementos como volumen de hormigón afectado, por lo menos en la etapa de proyecto, ¿no? Que después eso iba a alterar el proceso mismo de generación de premoldeados que en ese momento ya estaba en fabricación. Bien, este ejemplo quisiera extender un poco más porque es un ejemplo más vigente. Hoy en día es la obra que está en curso en Vicente López, que es para el complejo El Río. Yo estuve trabajando en ese momento para Criba. Los roles que tenía Criba contratados en esta obra eran diversos y la verdad que era un contrato bastante amplio y medio ambiguo también, porque a Criba se le había contratado en su momento como contratista principal, contratista de hormigón, pero al mismo tiempo era gerenciador de los contratos directos, o sea, todo el resto de la subcontratación se hacía a través de Escriba, pero iban a ser contratos directos del comitente, y teníamos la coordinación de proyecto de las instalaciones, o sea, toda la responsabilidad propia de la coordinación de proyecto era de Escriba, era nuestra. Y al mismo tiempo tenía una condición de borde, como verán, casi todos los proyectos tienen condiciones de borde, por eso los traje, condiciones de borde bastante difíciles que hacen que la obra en sí tenga sus particularidades, obviamente su costo que tiene que ver con propio de la logística. Este edificio, si pasan por ahí van a ver un gran apuntalamiento, tiene un techo de hormigón muy muy grande, con unas vigas que son postezadas, que son esas vigas grandes que se pueden llegar a ver entre esas especies de parasoles. Son vigas que tienen una luz de 32 metros y un voladizo de este lado de 16 y de aquel lado de 8 metros. Son postezadas, miden 2,50 metros de alto en el centro. Para que entiendan la envergadura de la obra. Encima de eso, esta imagen les quiero mostrar esto cómo se recibió el terreno. En ese momento Sudamericana había comenzado la excavación y por diferentes motivos se tuvo que ir de la obra y Criba gana la licitación. Teníamos una rampa como la que se puede ver de aquel lado. No sé si hay algún láser o algo para apuntar. Ahí se ve algo ahí. Esta es la rampa que estaba existente, donde los camiones salían por atrás y sacaban la tierra por atrás, que ya ese acceso estaba bastante vedado, no se podía utilizar del todo, y tenemos que empezar a sacar la tierra por adelante. Esta es Libertador, y este es el edificio de oficinas que hoy en día está La Nación, ya está inaugurado, entonces teníamos ese vecino. Este edificio no tiene rampa para acceder a los dos subsuelos, porque la rampa que iba a utilizar era la que se iba a construir en este shopping que iba a estar acá adentro. Y esta rampa que está acá es la que conecta el estacionamiento de Carrefour con el estacionamiento de Sodimac. Por lo tanto, había que garantizar este acceso. Pero nuestro edificio tenía como medianera esta línea que está acá, que es justamente donde arranca el Sodimac. Había que demolerlo. Entonces, tenía esa complejidad de que garantizar en un principio la vinculación entre los subsuelos de estacionamiento de este edificio con este edificio y al mismo tiempo llegar desde el estacionamiento de Carrefour. Todo eso en el proceso de nuestra obra que iba a estar acá con un plazo, como siempre, bastante corto. Cuando empezamos a trabajar acá, la relación con la dirección de obra era bastante mala, era bastante tensa, entonces teníamos que demostrar de alguna manera cómo íbamos a hacer la obra, cómo la habíamos pensado y cómo íbamos a cumplir con el plazo y con las condiciones de borde. Entonces en un principio dijimos, bueno, vamos a eliminar la rampa que teníamos acá y vamos a generar una rampa en un primer momento por este lado y vamos a comenzar con esta primera etapa contratada que era parte del proyecto. Estos mismos son las losas que después
pasan a ser parte de lo que es estacionamiento, pero utilizado como conector, como si fuese un puente que vincula un edificio con el otro. Entonces nosotros podíamos pasar por abajo, por arriba, pero no por el primer subsuelo. Y vamos a eliminar parte de esta rampa porque tenemos que sacar un montón de tierra que había acá. Íbamos a implantar la grúa en este lugar y después venía toda la discusión que tenía que ver con cómo íbamos a conectar este estacionamiento con este, eliminando esta rampa que está acá. Nosotros estábamos pidiendo que se cambie lo que nosotros nos habían pedido por contrato, que en ese momento era un planito de CAD con un hatch que decía conector, y dijimos, bueno, ¿cómo ese conector lo podemos hacer posible y cómo podemos hacer la obra al mismo tiempo? Entonces tuvimos que armar toda una presentación para convencer en ese momento a Carrefour de que nos ceda parte de su terreno para generar una rampa que esté por fuera, o sea, que esté por fuera de nuestro terreno, o sea, parte del terreno de Carrefour, y ver la posibilidad de alternar dos conectores posibles, el verde y el amarillo. El violeta es el que ya estaba en funcionamiento. ¿Cómo justificamos esto? Diciendo, mirá, lo que ustedes nos habían contratado era construir la rampa que iba a ser definitiva para el proyecto, donde en un momento iba a coincidir con el apuntalamiento de este techo a 21 metros de altura. La verdad que no es muy seguro estar pasando con autos y obviamente con la posibilidad de que alguien pueda llegar a chocar algún apuntalamiento y ni hablar las consecuencias. Bueno, esto es un dibujito como para mostrarle y dramatizar la situación. Y al mismo tiempo, esa rampa que había que terminar de construir iba a convivir con el terraplén y con la rampa existente que les había mostrado antes. Por lo tanto, no nos estaba permitiendo generar un talud suficiente y al mismo tiempo había que hacer una excavación al lado de eso. Por lo tanto, también era otra de las... Bueno, y también dramatizando un poco la situación. Todo esto hecho, obviamente, con Revit. Como verán, todo el hormigón que se está viendo ahí era con los planos licitatorios de Feinstein en ese momento, que después se fueron alterando, pero ya teníamos el modelo de hormigón ya pasado en Revit, por lo tanto teníamos el cómputo, ya lo teníamos en ese momento. Bueno, esta presentación después viene a mostrar cómo es la tapabilidad de los accesos y los conectores. Vean en amarillo de aquel lado de la rampa que tenemos que robar la Carrefour. Esta presentación se usó con la gente de Carrefour para que nos permitan usar esa parte del terreno. Al final se terminó haciendo así. Se excavó una rampa por fuera, se habilitó ese primer conector que está paralelo a la grúa, torre, que ven ahí, y se vinculaba con el conector que se ve un poco en violeta ahí abajo. Ahí se ve en transparencia, un poco mejor. Entonces se vincula y ya podíamos garantizar los accesos y ya podíamos disponer de esta rampa, terminar de excavar, terminar de sacar la tierra y empezar a terminar y a construir, ¿no? Bueno, estos ya son los planitos que usamos después para terminar de definir la rampa con las medidas. Pues bueno, esto se pasó a una documentación que se puede ejecutar. Y en esta segunda etapa era bueno, la habilitación luego de una alternativa en verde, o sea, temporalmente eliminar la rampa para poder hacer el apuntalamiento de este techo que llegaba hasta abajo, habilitar la rampa definitiva del proyecto, cambiar el paso. Esto al final se terminó cambiando, porque al final logramos una conexión por acá directo con el shopping, así que el conector en amarillo se hizo, el que está en verde al final se va a cambiar y se va a acceder por acá. La verdad que se simplificó mucho y eliminamos toda esta conexión que encima nos interrumpía el primer subsuelo en dos. Todo esto también lo usamos para el resto de las subcontrataciones, o sea, nosotros, por ejemplo, al electricista, al termomecánico, todos teníamos que decirle, mirá, ustedes van a hacer una obra con estos conectores, por lo tanto, todas las tareas que tengan que hacer por ahí van a tener que ser en horarios quizás nocturnos o, bueno, con las condiciones de que hay autos que van a estar pasando, por lo tanto, iban a afectar también al costo. Entonces, esto era necesario explicarlo desde un principio. Bueno, serie de planos. Y después sí, ya la segunda etapa del techo, el techo se dividió en dos partes y bueno, vuelve a habilitar, en su momento pensamos que íbamos a volver a habilitar aquella rampa para volver al conector primero en amarillo y terminar de apuntalar y construir este techo de este lado. Que encima de este lado el techo tenía otra complejidad mayor, que uno de estos ejes no tenía columnas, estaba pegado por completo en esta viga y en esta viga que está acá. Entonces, había que hacerlo todo en conjunto. Vean que esta modulación que tiene columna a columna 8 metros de largo y 10 en este sentido. O sea, eran de unas dimensiones enormes. Bueno, ahí se ve en transparencia como para que se vea el dramatismo del apuntalamiento y cómo afecta a la planta baja. Bien, esto un poquito es la secuencia... Perdón. No, la secuencia no. Esto quería mostrar. Esto es la consecuencia de esta tapabilidad que les mostré, les expliqué de cómo se iban a hacer en cuanto a los conectores, cómo después iba a afectar
a la etapa de hormigón, cómo se iba a hormigonar esta obra y cómo se iba a cortar el hormigón. O sea, todas estas zonas que estamos viendo acá y subzonas tienen que ver con tiempos distintos de hormigonado. Y obviamente tiene sus consecuencias en el cronograma de obra y la disponibilidad de hormigón para saber después mes a mes si nosotros íbamos a poder cumplir con esa certificación mensual que nos estaban exigiendo y obviamente con el plazo. Entonces la idea fue agarrar la totalidad del modelo de Revit, particionarlo en la logística que yo les comenté, tomar cada uno de los elementos del hormigón y subdividirlo y después generar un cómputo de hormigón subdividido por pisos y por etapas, ¿no? Por cada color. Ahí se ve de un lado y del otro. Lamentablemente yo les iba a traer un Excel que me lo acaban de mandar hace una hora, me llegó el celular, el mail, un Excel que lo tenía perdido, que se los pedía a la gente de obra, que habíamos generado, que estaba bueno porque por un lado se les mostraba esto que le comentaba, la planilla esta, con los cómputos de hormigón por etapas y por piso, y después habíamos armado con una formulita de Excel dividido en el cronograma de obra por mes a mes. Y después de eso hicimos la suma total y íbamos viendo la cantidad de hormigón que íbamos a necesitar mensualmente. ¿Qué pasaba? Hubo momentos en el que íbamos a necesitar hormigonar arriba de 400 metros cúbicos al mes, por lo tanto dijimos, bueno, esto es realmente incumplible, veamos de qué manera podemos achatar un poco más esa curva y, bueno, afectar al mismo tiempo el cronograma. Entonces hubo un ida y vuelta bastante grande en un principio de cómo íbamos a generar esa tapabilidad de hormigón en cuanto a la secuencia que les estuve mostrando y la subdivisión en etapas. A todo esto el cliente estaba bastante pedigüeño, nos estaban pidiendo también, porque ellos querían empezar otra obra más dentro del complejo que les iba a afectar cocheras a Carrefour del otro lado. Entonces en un momento vino y nos dijo, bueno, necesito más cocheras, cómo podemos utilizar parte del subsuelo durante la etapa de obra y habilitar como cocheras definitivas. Nos traía obviamente un dolor de cabeza, obviamente iba a ser un adicional, pero bueno, tuvimos de alguna manera queriéndole mostrar qué lugares podríamos llegar a habilitar que no afecten a la obra y bueno, utilizarlos como temporalmente cocheras. Esto al final, esto se hizo en un principio, vimos dos alternativas, una era desde un lado, otra era desde el otro, habilitar parte de una rampa, un sector de la rampa que nosotros teníamos que compartir y bueno, y los civiles iban también que utilizar y bueno, habilitar determinados lugares. Al final se terminó siendo de este lado, había dos alternativas, la anterior y esta, se terminó usando esta, así que bueno, hoy en día se habilitó esto que ven ahí en verde, bueno, esa rampa como para que temporalmente los autos usen cocheras de una obra en obra. Otro tema más que también que utilizamos el BIM para esta obra, para este centro comercial, era lo que eran estos que están viendo. Estos son unas vigas premoldeadas, tienen 10 metros de largo, pesan 2 toneladas cada una, que teníamos que, eso ya se empezó a fabricar y teníamos que izar de alguna manera y ubicar, posicionar entre estas vigas que antes les mencionaba. El problema que teníamos acá es que nuestra grúa no podía barrer la totalidad de la superficie del techo. Entonces se nos ocurrió mandar a fabricar un puente grúa, esos amarillos que ven ahí arriba. Y entonces nosotros queríamos terminar de entender en cada sector del edificio si realmente nos iba a ser útil y si íbamos a poder utilizarlo. Este ejemplo que están viendo acá era un sector que era el más complejo, que era el más lejano de la grúa, que al mismo tiempo teníamos una serie de losas intermedias que hacían que había que verificar si ese izaje se iba a realmente poder hacer por ahí y si justificaba la compra, que de un bicho que era bastante costoso, que era este puente grúa. Entonces, bueno, tratamos de analizar realmente su utilización y si realmente nos iba a servir o no. Bueno, al fin y al cabo se terminó comprando, se terminó generando la documentación, nos sirvió bastante el Revit para entender cómo iba a ser el desplazamiento de este puente grúa alrededor de estas vigas grandes y cómo iba a ser su posicionamiento de estas vigas. Bueno, se terminó contratando, creo que tengo, bueno, justo hay una foto. Es un puente grúa bastante grande, se está haciendo así, a ver si hay una foto, ahí se ven las vigas ya colocadas, esta foto es bastante reciente, con su posicionamiento. Así que bueno, verificamos que se podía hacer y hoy en día se está haciendo de esa manera. Ahí se ve. También bueno, había un tema de secuencia, esto se los comento por ahí entre paréntesis, no sé si tengo mucho tiempo más para seguir. Pero bueno, esto se los comento medio del paso. También había todo un tema de estado de cargas.
que hacían que el desapuntalamiento de estas vías tenían que ser en secuencia. Entonces tuvimos que estudiar paso a paso de cómo se iba a desapuntalar a medida que se iba a postezar estas vigas. Entonces había etapas distintas de postezado, con estados de carga distintos, porque mismo estas vigas que estoy mostrando le agregan carga, entonces no podíamos terminar de desapuntalar. Entonces hubo que hacer también un análisis secuencial de apuntalamiento y desapuntalamiento según el estado de carga de cada elemento estructural. Bueno, esto es una foto general, como verán, parte de ese dramatismo que habíamos generado en un principio terminó siendo real, quizás más te diría, que encima se había decidido, y hoy en día se está haciendo así, decidir saltear 2 losas intermedias, porque nosotros teníamos que llegar lo antes posible a liberar el apuntalamiento del techo en la primera, de la mitad para adelante. Entonces en Libertador hoy en día se está viendo algo parecido a esto, y ya está llegando creo que el techo acá a lo que sería la línea municipal. Bien, bueno, y o sea, en cuanto a este proyecto sería lo último. Y después les mostré algo medio reciente que tiene que ver con esto es un ejemplo, lo voy a pasar rápido porque un poco la idea de esto es ir viendo como la peliculita rápida de la secuencia de cómo se va a ir generando. Este edificio también tiene condiciones de borde difíciles porque es un colegio, que es el que está ahí en diagonal al Malva, es el San Martín de Tours. Le van a hacer una ampliación, van a crecer con un piso por arriba, pero al mismo tiempo quieren construir 3 subsuelos de cocheras en el patio del colegio. Entonces había que mostrarles tanto a los dueños del colegio como a los padres de que esa obra se iba a hacer de forma segura. Entonces la logística en este caso ya pasa a ser un tema de sensibilidad general. Entonces quisimos utilizar en este caso el Revit como para mostrar cómo se está pensada la obra y cómo se van a tener en cuenta todas las medidas de seguridad como para que después no haya ningún inconveniente futuro. Bueno, lo voy a pasar rápido como para mostrar, no sé si tiene sentido ver los detalles del proyecto, pero un poco arriba se va a ver el cronograma de cómo va a ir mes a mes, porque hay tareas que tienen que hacerse en etapa de vacaciones y hay tareas que tienen que hacerse, que se pueden hacer a lo largo del año. Entonces, esa subdivisión tiene que ver con las protecciones y los accesos que hay que tener en cuenta para poder generar este tercer piso, tercer nivel, y bueno, toda la secuencia de por dónde se iban a montar la estructura metálica para crecer por arriba, todo el techo metálico que se iba a hacer, el comienzo de la excavación, todo el cerco perimetral para poder delimitar el acceso de los chicos al colegio, toda la secuencia de troneras para explicarle a alguien que no conoce de obra cómo se tiene que hacer para que el edificio no se caiga, bueno, por lo menos mostrarlo. Al mismo tiempo ellos querían como condición poder tener submurado todo el sector del colegio, o sea, como la primera L de lo que es la submuración, tenerla terminada antes de que empiecen las clases. Fíjense que estamos en febrero arriba, lo que está en rojo son las vacaciones, cosa de que, aunque sea visualmente, se queden tranquilos de que cuando empiezan las clases no hay riesgo de desmoronamiento. Entonces, bueno, queremos garantizar eso, mostrarles en qué momento iba a entrar la grúa, para que ya vean que la grúa va a estar ahí. Bueno, el comienzo de las etapas de losas, lo que decía, dividirlo como en un triángulo, dividir mitad y mitad y dejar para más adelante este sector que está acá, que bueno, no afectaría de alguna manera los edificios de alrededor. Bueno, nada más.